Hoy nuestra especialista se trata de la doctora Josmer Zambrano, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Gusto recibirla, bienvenida. Gracias, Daniela. Feliz y agradecida de estar nuevamente acá en el programa con Agradeciendo ustedes. siempre su compañía y que nos hable de estas Sí. problemáticas tan importantes, porque hay muchas personas con hiperhidrosis o sudoración excesiva que incluso tienen baja autoestima. Sí, es así, Daniela. Fíjate que hay muchos pacientes que padecen hiperhidrosis y que por un tema de tabú, pena o vergüenza no manifiestan los síntomas y entonces se quedan sin el tratamiento y no pueden corregir esa enfermedad. Por supuesto, hablamos de sudoración excesiva y algunas zonas específicas. Ujú. Vamos a ver cuáles son las más constantes y también vamos a hablar hoy muy detalladamente sobre la hiperhidrosis axilar. Fíjate, las zonas en donde puede haber exceso de sudoración puede ser las axilas, que es la región axilar, y ahí la llamamos hiperhidrosis axilar. También puede ser en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. Existe también la hiperhidrosis generalizada, que es en todo el cuerpo. Cuando vemos alguna de las causas, lo veíamos en la parte anterior, pero queremos que nos explique usted cuáles son esos detonantes mayores para la hiperhidrosis y si existe alguna edad en donde empieza a aparecer. Fíjate, en los cambios hormonales, en los adolescentes puede aparecer hiperhidrosis. También en los cambios extremos hormonales como la menopausia, en el caso de las mujeres, pueden presentar hiperhidrosis axilar. Hay pacientes también que tienen enfermedades de base, como enfermedades tipo glicemia, hipertiroidismo, que presentan hiperhidrosis como una consecuencia de esa enfermedad. La obesidad también puede traer Sí, hiperhidrosis. justamente iba en ese Ah, punto, que estamos sí, conectadas. que si el aumento de peso o incluso no tener obesidad, pero sí tener un sobrepeso podría generar mayor sudoración en el cuerpo. Sí, sí, como también hay una etiología desconocida, que es de causa desconocida, simplemente se da un desequilibrio en el organismo. Entonces, ese choque de ese sudor con esas bacterias producen esa fetidez. Entonces, por más que el paciente utilice desodorantes o lociones antitranspirantes o quizás los remedios estos caseros con bicarbonato, limón, existe el problema per se, que es la hiperhidrosis, la sudoración excesiva. Entonces, hay que tratar ese problema para que no exista el hedor o la fetidez. La alimentación podría afectar este tipo de sudoración. Sí, pero fíjate que acá en nuestro país, pues nosotros no tenemos una alimentación rica en especies, pero si nos vamos a países que se alimentan con unos comidas muy cargadas de especies, pues sí pueden presentar un olor particular en el sudor. Sí, hay que ver todos estos puntos y también determinar también esto en la evaluación del paciente, ¿no? Sí, por eso es importantísimo hacer una correcta anamnesis, una historia, entrevistar al paciente y darle muchas recomendaciones, porque existen muchos tips que el paciente puede cumplir además de aplicarse un tratamiento localizado y con eso puede erradicar esa enfermedad. Sí, justo nos hablaba del tratamiento y nos decía que al paciente se le va a colocar esta solución y ver los Ujú. puntos en donde está la mayor sudoración. ¿Cómo o qué alternativas hay para este tipo de pacientes con hiperhidrosis axilar? Bueno, afortunadamente, gracias al avance de la ciencia, en nuestro centro podemos colocar un tratamiento a base de toxina botulínica a nivel de la zona axilar, que es en donde se da esa producción de sudor en exceso. Y esta toxina botulínica lo que hace es que relaja la musculatura lisa de la glándula sudorípara y de esta manera la sudoración se controla por un periodo aproximadamente de 6 a 8 meses. Nos habla de la parte de la axila y Ujú. en las manos, porque hay muchas personas que incluso le da pena dar la mano por el exceso de Sí. De envejecimiento, como es bien conocido, popularmente, ampliamente conocido, o también para este tipo de enfermedades como hiperhidrosis. Entonces la toxina más bien es un medicamento o un tratamiento que va a solucionar un gran problema para el y paciente. vamos a seguir conociendo de él en la próxima parte. Claro que Vamos a sí. una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Josmer Zambrano, especialista en medicina estética y antienvejecimiento, nos seguirá acompañando aquí en nuestro espacio. Ujú. Vamos a seguir conociendo sobre la toxina botulínica y también conocida como Botox y ver que no es una sustancia dañina ni de relleno, que eso es muy importante. Las sustancias están prohibidas en nuestro país, pero el Botox no tiene nada que ver con ellas. Así que a la pausa, regresamos. El día de hoy, Josmer Zambrano nos sigue acompañando, especialista en medicina estética y antienvejecimiento, y estamos hablando sobre la toxina botulínica tipo A, también conocida como Botox. Este término ya fue aceptado por la RAE para podernos referir a esta toxina. Y le decía, porque hay muchas personas que le tienen temor a este tipo de tratamiento, sea para las arrugas o sea para algo más médico como la parte de la hiperhidrosis.
Pero ¿qué pasa con el Botox? El Botox no rellena, pero sí paraliza los músculos como nos lo decía en la parte anterior. Vamos a aclarar bien qué es esta toxina. Así es, el mecanismo de acción de la toxina botulínica es relajar, relaja la musculatura. Por ejemplo, vamos a graficar o ilustrar en el caso de las líneas de expresión. ¿Por qué se utiliza esta toxina allí? Simplemente porque relaja el músculo que es el responsable de la... Cirugía o incluso los plásticos. Oftalmólogos también lo utilizan. Ujú. Cuando, incluso por acá nos están diciendo sobre el bruxismo, ¿sí? Tiene muchas También, funciones. claro, de verdad que sí. Fíjate que no había hablado de eso y es un tratamiento que utilizamos y que realizamos en el consultorio. Van muchas pacientes al consultorio referidas por odontólogos o simplemente porque tienen el problema de apretar la mandíbula en las horas de la noche durante el sueño y entonces con unas pequeñas unidades que le coloco a nivel de la mandíbula, del músculo macetero específicamente, se puede relajar esa musculatura y el paciente duerme de una forma placentera, disminuye el arco mandibular, todo el ángulo mandibular y por supuesto que ya se controla el bruxismo por 6 u 8 meses. Sí, le iba a preguntar que Ujú. cuánto más o menos también duraba el efecto de la toxina botulínica en las axilas. ¿Cuánto tiempo va a ser el beneficio aproximadamente? Fíjate, Daniela, el tiempo que describe la literatura es de 4 a 6 meses, pero la experiencia me dice que depende de cada paciente es un universo. Hay pacientes que van una vez al año para realizarse el tratamiento, como hay pacientes que van de 4 a 6 meses. Todo depende del paciente. Sí, y luego que se le aplica la toxina botulínica al paciente en la parte axilar, ¿cómo debe ser su higiene? ¿Puede utilizar desodorante el mismo día? ¿Debe esperar un tiempo? ¿Cuáles son los pasos a seguir después de que ya el tratamiento en consulta se ha realizado? Fíjate, el paciente puede incorporarse inmediatamente a sus actividades cotidianas, utilizar desodorante o loción antitranspirante, pero sí se le aclara al paciente que el resultado lo va a comenzar a apreciar a los 10 días, no antes. Claro, si es antes mucho mejor, pero para no crear expectativas al paciente le decimos que de 10 a 15 días para que logre el control total y pueda notar que ya no va a sudar en la zona de las Se axilas. puede utilizar cualquier tipo de desodorante en sus diferentes presentaciones, crema, rolón, spray. Nosotros recomendamos una barra que es medicada, pero si no consiguen la barra medicada, pues no vamos a limitar al paciente, sino que simplemente una loción antitranspirante o ¿Qué desodorante. tipo de jabón se debe utilizar en esa área? A nosotros nos gusta indicar un jabón neutro y que cuando se realicen la higiene a nivel de esas áreas, que coloquen el jabón líquido o el jabón en barra en las palmas de las manos, hagan espuma, se lo lleven a la zona, enjuaguen esa zona, por ejemplo a la izquierda, luego a la derecha, enjuagan la derecha para que no se contamine en el Tenemos esta momento de la opción higiene. también para, igual con los desodorantes, ¿no? Vemos como incluso a veces se pueden contaminar las barras. Sí, también. Por eso a veces le recomendamos el uso de spray. Entonces se colocan spray de un lado y del otro para no contaminar la barra. Ujú. Cuando nos habla sobre la barra medicada, Ajá. ¿qué tipo de sustancias aproximadamente tiene y además cuáles son los beneficios que da? Tiene cloruro de aluminio. Realmente lo que hace es que localmente controla la secreción de ese sudor, pero causa un tamponamiento, pero es un tamponamiento temporal, es de pocas horas. Entonces el paciente si no recurre a otro tratamiento como la toxina botulínica, no va a controlar esa sudoración. Va a ser un control, pero de poquitas horas. Sí, tenemos estas alternativas. Nos habla entonces de 4 o 6 meses aproximadamente Sí, este efecto. Entonces podemos ujú, pasar una mitad de año prácticamente con hiperhidrosis controlada y hacer un correcto, retoque para el próximo semestre del año. Serían correcto. aproximadamente 2 consultas al año. Sí, aproximadamente 2 consultas. Hay pacientes que esperan hasta el año porque resulta que ya cuando se va perdiendo el efecto de esa toxina botulínica o botox a nivel de la axila, el paciente va recuperando y va presentando hiperhidrosis nuevamente, pero a un grado menor que el grado en comparación al que vino en la primera consulta. Va mejorando Sí, entonces. va mejorando. Así como mejoran las líneas de expresión posterior al botox, pues también sucede con la hiperhidrosis a nivel de axilas. ¿Cuánto tratamiento algunos pacientes necesitan retoque ante esos 6 meses? Fíjate, a nosotros nos gusta colocarle, por lo menos en el consultorio, el tratamiento y a los 15 días le repito el test de Minor. ¿Por qué? Porque puede suceder, somos humanos, errores de humanos, de pronto no agarro toda la zona, entonces le aplico Botox en una zona, pero dejé de aplicarle en otra, entonces con el test de Minor lo que hago es pulir el tratamiento. Lo que hago es cubrir lo que no cubrí en el tratamiento anterior. Claro, entonces tenemos un seguimiento de este paciente Sí. bastante indicado, progresivo
y con el control. No es que van, se colocan la toxina, van a su casa y se olvidan del médico. No. Exacto, no. Bueno, existen los deportistas o los pacientes que generalmente los hombres que se lo hacen y ya como controlaran la sudoración es suficiente, pero existen otros que sí les gusta ir para recibir sus recomendaciones y para mantener controlado y al margen ese problema. Esa ¿Y qué enfermedad. recomendaciones nos puede dar el día de hoy también a esas personas que nos están viendo? Bueno, fíjate, primero si notan que hay una sudoración excesiva cuando están en reposo, si no están haciendo ninguna actividad física y notan que sudan mucho, pues acudir al centro. A nosotros nos pueden contactar y con muchísimo gusto le podemos dar una orientación y realizarle una evaluación y de esta manera hacerle un protocolo de tratamiento. Utilizar lociones desodorantes también, como te dije, emplear el jabón neutro, si es posible jabón líquido, limpiar una axila primero, luego la otra y bueno, en líneas generales está, bueno, no limitarse con las prendas de vestir. Cuando un paciente, tú lo ves, una amiga, que lo ves que siempre utiliza el mismo tipo de prenda de vestir o el mismo color, podemos preguntarle si le sucede algo o si ellos nos comentan, pues los televidentes deberían ya con el programa de hoy estar atentos que existe ese problema y que mucha gente se limita a utilizar unas prendas de vestir de un color oscuro para que no se note la mancha cuando existe una solución que es un tratamiento y un medicamento que se pueden aplicar. Por supuesto, además con hiperhidrosis se puede notar incluso con cualquier color, así que Sí, al es final mejor el se nota. tratamiento. Sí, pero es algo como una creencia que ellos tienen, ajá, pero sí se nota con ¿Cómo cualquier pueden color. contactarla? ¿Cómo pueden conocer más del centro? Fíjate, nuestra forma de contacto es a través de la red social Instagram y nuestra cuenta es @DRA, doctora abreviado, DRA, Josmer con J, DRA Josmer, doctora Josmer. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes, Daniela, gracias siempre. Josmer Zambrano nos estuvo acompañando, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Ustedes recuerden nuestras redes y también nuestro canal de YouTube. Allí pueden ver todas las entrevistas que hacemos para ustedes, que posteriormente subimos para que la puedan disfrutar.